Es de madrugada y algo dentro de ti se aprieta. No hay nadie atacándote, pero el pecho late distinto, la mente corre, y una sola palabra describe lo que sientes: miedo. Quizá lo cargas hace días, quizá nadie sabe cuánto te pesa por dentro. Conoces esa hora en que el alma se sobresalta y todo parece más grande que tú. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar esa hora. El miedo no espera a que tú estés listo, pero tampoco tienes que esperar a que el miedo se vaya para confiar. Hay una decisión que puedes tomar justo ahí, temblando. Una frase para repetir hasta que se haga tuya. Cuando temo, decido confiar. No mañana, no cuando todo se calme. Hoy, en el día que temo. Comencemos. Número 1. La hora en que el alma se sobresalta. Hay una hora en la que el alma se sobresalta. No siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, cuando la casa está quieta, cuando todos duermen, cuando miras el techo y tu mente empieza a correr hacia lugares donde tu cuerpo todavía no ha llegado. Otras veces aparece apenas abres los ojos, antes de tocar el piso, antes de decir una palabra, como si algo dentro de ti despertara antes que tú y te dijera: algo malo puede pasar. Y entonces el pecho se aprieta, la respiración cambia, el estómago se cierra, y aunque nadie lo nota, por dentro estás peleando una batalla. Y quiero que escuches esto. Sentir miedo no te hace menos creyente. No estás fallando porque tiembles. No estás decepcionando a Dios porque hay días en los que tu fe parece pequeña. No eres menos amado porque tu mente se llene de pensamientos difíciles. Vivimos en un mundo quebrantado y hay heridas que enseñaron al corazón a estar siempre mirando la puerta, siempre esperando la mala noticia, siempre preparándose para perder algo. Tal vez tú lo has sentido. Estás tranquilo por fuera, pero por dentro hay una alarma encendida. Sonríes, respondes mensajes, sigues con tus responsabilidades, pero en algún rincón del alma hay una pregunta que no se calla. ¿Y si todo sale mal? David también conoció esa hora. David, el hombre conforme al corazón de Dios, no fue un hombre sin miedo. Fue un hombre que aprendió a llevar su miedo delante de Dios. Y eso cambia todo. Porque a veces pensamos que la fe verdadera consiste en no sentir nada, en hablar fuerte, en repetir frases bonitas mientras el alma se está deshaciendo. Pero David no maquilló su temor. David huyó. David fue perseguido. David tuvo el corazón en la garganta. Hubo momentos en los que no sabía si viviría para ver otro amanecer. Y aún así, en medio de esa presión, no dejó de hablar con Dios. Dios no se escandaliza de tu miedo. El Salmo 56:8 dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Léelo despacio por dentro. David no dice: Señor, cuenta mis victorias. No empieza mostrando su valentía, no presume su fuerza. Dice: mis huidas tú has contado. Es decir, Señor, tú sabes cuántas veces salí corriendo por dentro. Tú sabes cuántas veces quise esconderme. Tú sabes cuántas noches no pude más. Tú sabes los caminos que tomé porque tenía miedo. Dios cuenta cada huida y guarda cada lágrima. El mundo muchas veces solo celebra cuando eres fuerte. El mundo te aplaude cuando resistes, cuando produces, cuando sonríes aunque estés roto, cuando dices: estoy bien, y sigues funcionando. Pero Dios ve otra cosa. Dios ve cuando tiemblas. Dios ve cuando tu cuerpo siente el miedo antes de que tu mente pueda explicarlo. Dios ve cuando despiertas de madrugada y no sabes si orar, llorar o simplemente quedarte quieto. Dios ve esa lágrima que no llegó a caer porque te la tragaste para no preocupar a nadie. Y no solo la ve, la guarda. Piensa en una madre que recoge con cuidado algo pequeño, algo que para otros no tendría valor, pero para ella sí, porque pertenece a su hijo. Así es la imagen que David pone delante de nosotros. Tus lágrimas no caen al vacío.
no se pierden en la almohada, no desaparecen en el baño cuando cierras la puerta para que nadie te escuche. No quedan olvidadas en la madrugada. Dios las recoge como algo precioso, como si cada una tuviera nombre, como si cada una contara una historia que Él nunca va a despreciar. ¿Qué miedo has intentado esconder incluso de Dios? Quizá es el miedo a enfermar, el miedo a perder a alguien, el miedo a quedarte solo, el miedo a no poder con lo que viene, el miedo a que esa situación nunca cambie, el miedo a que Dios tarde demasiado, o quizá no sabes ponerle nombre, solo sabes que hay días en los que el alma se te sobresalta sin pedir permiso, como un pájaro atrapado dentro del pecho, golpeando sus alas contra una ventana cerrada, buscando aire, buscando salida, buscando un lugar seguro donde descansar. Y ahí, justo ahí, Dios no te acusa, Dios se acerca. Salmo 94:19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Multitud de pensamientos, no uno, no dos, una multitud. Pensamientos que entran juntos, que empujan, que se contradicen, que hacen ruido, que te llevan del pasado al futuro, de la duda a la culpa, de la culpa al cansancio. Y en medio de esa multitud, Dios no responde con vergüenza, responde con consolaciones. No te aplasta por pensar demasiado, no te abandona porque tu alma esté inquieta. Te consuela hasta que algo dentro de ti recuerda que no estás solo. Tu miedo puede ser real, pero no es tu dueño. Tu sobresalto puede ser fuerte, pero no es más fuerte que la presencia de Dios. Tu madrugada puede ser larga, pero no está vacía. Hay un Dios que sabe por dónde has huido, qué lágrimas has escondido, qué pensamientos te han perseguido y qué palabras no has podido decir. Y hoy, como un susurro en medio de tu temblor, Dios te dice: he contado tus huidas, ninguna lágrima tuya cae al olvido. No tienes que fingir calma para acercarte, no tienes que llegar ordenado para ser recibido. Ven con el pecho apretado, ven con la voz quebrada, ven con esa oración pequeña que apenas puedes pronunciar. David habló desde el miedo y Dios lo escuchó. Tú también puedes hacerlo, porque la primera victoria no siempre es dejar de temer. A veces, la primera victoria es dejar de esconder el temor y ponerlo en manos del Padre. Pero hay una palabra que David dijo justo en esa hora del miedo, y esa palabra lo cambia todo. Escúchala conmigo. Número 2. En el día que temo. Hay una frase que puede cambiar la manera en que enfrentas el miedo, no porque haga desaparecer todo lo que sientes, sino porque te enseña qué hacer mientras todavía lo sientes. David no dijo: cuando se me quite el miedo, confiaré. No dijo: cuando vuelva la calma, cuando todo esté claro, cuando mi corazón deje de temblar, entonces podré descansar en Dios. David dijo en Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. En el día, no después del día, no al final del proceso, no cuando la tormenta ya pasó. En el mismo día en que el alma se sobresalta, porque tal vez tú has estado esperando sentirte fuerte para confiar. Has pensado: cuando deje de preocuparme, entonces sabré que tengo fe. Cuando ya no me tiemble el pecho, entonces podré decir que estoy descansando en Dios. Cuando mi mente se quede tranquila, entonces podré avanzar. Pero si esperas a no sentir miedo para confiar, quizá terminarás esperando toda la vida, porque el miedo no siempre pide permiso para llegar. A veces se sienta a tu lado sin que lo invites. A veces aparece en medio de una oración. A veces llega mientras haces lo correcto, mientras obedeces, mientras amas, mientras esperas una respuesta de Dios. Y aún así, puedes confiar. Confiar no siempre se siente como una canción suave en el corazón. A veces confiar se parece más a respirar profundo con lágrimas en los ojos. A veces se parece a levantarte de la cama aunque tu mente te diga que no podrás con el día.
A veces se parece a decir, Señor, no entiendo, pero no voy a soltar tu mano. A veces la fe no suena fuerte. A veces la fe tiembla, pero sigue mirando hacia Dios. El mundo te dice que si tienes miedo, entonces no confías. Dios te muestra otra cosa en la boca de David. Puedes temer y confiar al mismo tiempo. No son dos enemigos que no pueden vivir en el mismo corazón. Son dos realidades que se encuentran en el alma humana cuando ésta decide correr hacia Dios y no lejos de Él. El miedo dice, algo puede salir mal. La confianza responde, pero Dios sigue aquí. El miedo señala la amenaza. La confianza señala al Padre. El miedo mira lo que podrías perder. La confianza mira a aquel que no te soltará. Cuando temo, decido confiar. Esa decisión no siempre cambia de inmediato lo que pasa afuera, pero empieza a ordenar lo que ocurre dentro. Es como llevar una carga pesada por un camino largo. Al principio la abrazas contra el pecho porque piensas que si la sueltas, todo se va a caer. Caminas cansado, te duelen los brazos, la espalda se inclina, la respiración se vuelve corta. Entonces llegas a una roca firme, grande, estable, una roca que no se mueve con el viento ni con el peso. Y ahí haces algo sencillo pero profundo. Dejas la carga sobre la roca, no desaparece. Todavía puedes verla, todavía sabes que está allí. Pero ya no la sostienes tú. Así es confiar en Dios en el día que temes. No es negar que hay peso, no es fingir que nada duele. No es obligarte a sonreír cuando por dentro estás quebrado. Es decir, Señor, esto es demasiado para mis manos, pero no es demasiado para las tuyas. Es poner sobre Él lo que tú ya no puedes cargar. Es dejar de discutir con el miedo y empezar a hablar con tu Padre. ¿Dónde has estado intentando sentir confianza antes de practicarla? Porque muchas veces esperamos que la confianza llegue como una emoción perfecta. Esperamos sentir paz para orar, sentir seguridad para obedecer, sentir claridad para avanzar. Pero David no esperó ese momento ideal. David tomó una decisión en medio de la presión. En el día que temo, yo en ti confío. Como si dijera, Señor, este miedo está aquí, pero también estoy yo delante de ti. Y aunque mi cuerpo tiemble, aunque mis pensamientos se multipliquen, aunque no vea salida, hoy escojo poner mi confianza en ti. Hoy decido confiar, aunque mis manos tiemblen. Dilo despacio, no como una frase vacía, sino como una oración que sale desde el lugar donde más te duele. Hoy decido confiar, aunque no tenga todas las respuestas. Hoy decido confiar, aunque la noticia no haya cambiado. Hoy decido confiar, aunque todavía me despierte en la madrugada con el pecho apretado. Hoy decido confiar, aunque una parte de mí quiera correr, esconderse o controlar todo. Hoy decido confiar porque mi Dios no cambia con mi estado de ánimo. Él no es fiel solo cuando yo me siento fuerte. Él es fiel también cuando apenas puedo hablar. Y si hoy tu fe se siente pequeña, tráela pequeña. Si tu oración sale entrecortada, tráela así. Si lo único que puedes decir es, Señor, tengo miedo, empieza por ahí. David empezó en el día del temor, no en el día de la valentía. Y quizá esa sea la puerta para ti también. Dejar de esperar una versión más fuerte de ti mismo para acercarte a Dios y acercarte ahora, tal como estás, con todo lo que tiembla. Respira. Pon tu confianza en sus manos como quien deja algo pesado sobre una roca firme. No tienes que cargarlo todo para demostrar que crees. No tienes que estar tranquilo para ser amado. No tienes que sentirte invencible para caminar con Dios. La confianza no es la ausencia de temblor, es la decisión de entregarte mientras tiemblas. Y si confiar es una decisión, queda una pregunta. ¿De quién decidimos fiarnos? Déjame mostrarte quién es Él. Número 3. El miedo te dice algo, Dios te dice otra cosa. El miedo no solo llega, el miedo habla, y cuando habla casi nunca susurra.
grita, te despierta por dentro y empieza a interpretar todo lo que ves como si tuviera autoridad sobre tu vida. Ves una puerta cerrada y el miedo dice, nunca se abrirá. Ves una demora y el miedo dice, Dios se olvidó de ti. Sientes un dolor en el cuerpo y el miedo dice, esto terminará mal. Escuchas una noticia, notas un cambio, percibes un silencio y de pronto tu mente empieza a construir una historia completa antes de que Dios diga una sola palabra sobre esa situación. Tal vez eso es lo que más cansa, no solo lo que pasa, sino lo que el miedo te hace creer sobre lo que pasa. Porque el miedo no se limita a mostrarte un problema. Lo agranda, lo acerca demasiado a tus ojos. Lo pone frente a ti como una sombra gigantesca en la pared, aunque quizá detrás solo haya una lámpara moviéndose y un objeto pequeño. Pero cuando estás dentro de ese cuarto oscuro, la sombra parece real, parece enorme, parece capaz de tragarte. Y entonces el corazón corre, la mente se acelera y empiezas a obedecer una voz que no viene de Dios, sino de la angustia. Pero escucha esto, no todo lo que el miedo te dice es verdad. El miedo puede decirte que estás solo, pero eso no significa que estés solo. Puede decirte que todos están contra ti, pero eso no significa que Dios te haya abandonado. Puede decirte que no vas a poder, que no hay salida, que esta vez sí te vas a hundir, que ya no hay esperanza. Pero una cosa es que el miedo hable, y otra muy distinta es que tenga la última palabra. Lo que ves no manda, manda lo que Dios dice. Por eso David, en medio de sus propias batallas, no se quedó obedeciendo la voz del temor. En Salmo 27:1 dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fíjate en el orden. David no empezó negando la oscuridad, no dijo, no hay enemigos, no hay peligro, no hay amenaza. David empezó mirando quién era Dios en medio de todo eso. Jehová es mi luz. Es decir, aunque haya tinieblas, no camino sin dirección. Aunque no entienda todo, no estoy completamente a oscuras. Aunque mi alma se confunda, hay una luz más fuerte que mi confusión. Y luego dice, que Dios mismo es su salvación. ¿Qué descanso hay en eso? Porque si tu salvación dependiera de que nunca tiemblas, estarías perdido. Si dependiera de que siempre piensas correctamente, de que siempre reaccionas con calma, de que siempre tienes suficiente energía para resistir, vivirías agotado. Pero tu salvación no descansa sobre tu estabilidad, descansa sobre Él. Entonces David pregunta, ¿de quién temeré? Y esa pregunta no nace de una persona que nunca tuvo miedo, nace de alguien que decidió confrontar el miedo con una verdad más alta. Es como si David dijera, miedo, ya escuché tu versión, ya oí lo que dijiste de esta situación, ya oí cómo exageraste el peligro, cómo me hablaste de soledad, cómo intentaste convencerme de que estoy rodeado sin defensa, pero ahora voy a escuchar a Dios, y si Dios es mi luz, no estoy perdido, si Dios es mi salvación, no estoy vencido. ¿Qué voz has estado creyendo más en estos días? Porque a veces el problema no es que el miedo hable, el problema es que le damos el trono, le entregamos el lugar desde donde decide por nosotros. El miedo dice, no avances, y obedecemos. Dice, no ores, ya no sirve, y dejamos de hablar con Dios. Dice, prepárate para lo peor. Y pasamos el día entero viviendo una tragedia que todavía no ha ocurrido. Dice, estás solo, y dejamos de buscar consuelo. Sin darnos cuenta, empezamos a tratar al miedo como si fuera un profeta, cuando en realidad, muchas veces, solo es una voz herida intentando interpretar la vida sin la luz de Dios. Pero la palabra de Dios viene a reinterpretar lo que el miedo distorsiona. Donde el miedo ve abandono, Dios muestra presencia. Donde el miedo ve final, Dios abre camino. Donde el miedo ve oscuridad, Dios dice, yo soy tu luz. Donde el miedo ve condena, Dios dice, yo soy tu salvación. Y cuando Dios habla, no lo hace con desesperación.
Dios no grita para competir con tu ansiedad. Dios permanece firme, como una lámpara encendida en medio de la noche. La oscuridad puede llenar el cuarto, pero no puede apagar la luz. No tienes que creer todo lo que el miedo te cuenta. No tienes que firmar cada pensamiento como si fuera una sentencia. Puedes tomar esa idea que te está atormentando y llevarla delante de Dios. Puedes decir, Señor, esto es lo que el miedo me dice, pero quiero escuchar lo que tú dices. Esa es una oración sencilla pero poderosa, porque allí empieza la libertad. Cuando dejas de obedecer la primera voz que aparece y vuelves a la voz del pastor. Hoy, cuando el miedo te diga, no vas a salir de esta, responde con calma. Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando te diga, estás solo, responde, Dios está conmigo. Cuando te diga, todo está perdido, responde, mi historia no termina en la interpretación del miedo. No porque tú seas invencible, sino porque Dios sigue siendo Dios sobre lo que ves, sobre lo que sientes y sobre lo que todavía no entiendes. Pero ¿quién es este que se atreve a callar al miedo? Lo que la Biblia dice de él va a cambiar como lo miras. Número 4. Tu amparo y tu fortaleza. Hay momentos en los que no necesitas una explicación larga, necesitas un lugar seguro, no necesitas que alguien te diga otra vez que seas fuerte porque ya lo has intentado, no necesitas que te pidan calma como si la calma fuera un botón que puedes presionar cuando el pecho se aprieta. Hay días en los que lo único que tu alma busca es refugio, un sitio donde no tengas que fingir. Un lugar donde puedas llegar con todo lo que tiembla, con todo lo que pesa, con todo lo que no sabes decir. Y la Biblia te muestra algo más profundo que un lugar, te muestra una persona. Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Léelo despacio por dentro. Dios no dice solamente que te dará amparo, dice que Él es tu amparo. No dice solamente que te prestará fuerza, dice que Él es tu fortaleza. No dice que llegará cuando ya hayas resistido lo suficiente. Dice que es pronto auxilio en la tribulación, pronto, no tarde. Tal vez tú has sentido que Dios tarda, porque la noche se hace larga, porque la respuesta no llega como esperabas, porque el miedo parece madrugar más que tu fe. Pero que tú no veas todavía la salida no significa que Dios esté lejos. Que tus emociones sigan agitadas no significa que Él no esté presente. A veces Dios no empieza cambiando el ruido de afuera, empieza siendo refugio dentro de ti mientras el ruido todavía continúa. Piensa en una roca grande en medio de una tormenta. El viento golpea, la lluvia cae fuerte, el cielo parece romperse, pero la roca no se mueve. No le pide permiso al viento para permanecer firme. No depende de que el clima mejore para seguir en su lugar. El agua puede rodearla, las ramas pueden caer, la tierra puede temblar alrededor, pero la roca sigue allí. Así es Dios para tu alma cuando todo parece moverse. Tú no eres la roca, Él lo es. Y eso trae descanso, porque muchas veces has vivido intentando ser firme con tus propias fuerzas. Has tratado de no llorar, de no quebrarte, de no preocupar a nadie, de no perder el control. Has intentado sostener tu casa, tu familia, tu salud, tus pensamientos, tu futuro y hasta tu fe con las dos manos cansadas. Pero escucha bien, la firmeza no la pones tú, la sostiene Él. Mi refugio no es un lugar, es Él. Por eso el Salmo se atreve a decir, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. No está hablando de una vida sin sacudidas. Está hablando de una confianza que tiene dónde esconderse cuando todo se sacude. Porque hay temporadas en las que parece que la tierra se mueve bajo tus pies. Se mueve una relación, se mueve la economía, se mueve la salud, se mueve una noticia, se mueve aquello que tú creías seguro. Y cuando el suelo cambia, el alma busca algo que no cambie.
Ese algo no es una circunstancia perfecta, es Dios. El miedo te dice, todo se está cayendo. Dios te dice, yo sigo siendo tu amparo. El miedo te dice, no tienes de dónde agarrarte. Dios te dice, yo soy tu fortaleza. El miedo te dice, estás demasiado tarde, demasiado débil, demasiado cansado. Dios responde, yo soy pronto auxilio en tu tribulación. No corres a un escondite vacío, corres a aquel que te esconde en él. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de exigirte ser refugio para ti mismo? Porque quizás ese es el cansancio más profundo que llevas. Has intentado protegerte solo. Has levantado muros por dentro. Has calculado cada posibilidad. Has vigilado cada señal. Has vivido como quien duerme con un ojo abierto, esperando el próximo golpe. Pero Dios no te llama a vivir así. Dios te invita a entrar en Él, a descansar en su fuerza, a aceptar que puedes ser pequeño sin estar desprotegido, vulnerable sin estar perdido, cansado sin estar abandonado. No tienes que esconder tu miedo de Dios. Tienes que esconderte en Dios con tu miedo. Hay una diferencia enorme. Esconder tu miedo de Dios te deja solo con tus pensamientos. Esconderte en Dios con tu miedo te coloca bajo su amparo. Allí puedes decir, Señor, la tierra se mueve, pero tú no. Mi corazón tiembla, pero tú no. Mi mente se agita, pero tú permaneces. Sé mi roca en esta hora. Y cuando oras así, tal vez nada afuera cambia en el primer minuto, pero algo adentro empieza a recordar dónde está parado. No estás sobre tus fuerzas, no estás sobre tus planes, no estás sobre la estabilidad de este mundo. Estás sobre Dios, tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Y este refugio no es mudo. Tiene una voz que se acerca justo en el momento en que clamas. Escucha lo que dice. Número 5. Te acercaste el día que te invoqué. Hay momentos en los que el miedo te deja sin palabras, porque lo que sientes es tan profundo que las palabras se quedan cortas. Abres la boca para orar, pero solo sale un suspiro. Intentas ordenar tus pensamientos, pero todo parece mezclado. Preocupación, cansancio, preguntas, recuerdos, escenarios que todavía no han pasado. Y quizá en esa hora piensas que para acercarte a Dios necesitas una oración más bonita, más firme, más llena de fe. Pero escucha esto con calma. Dios no espera una oración perfecta para acercarse a ti. A veces basta con invocar su nombre. Lamentaciones 3:57 dice, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Qué promesa tan tierna. No dice, te acercaste cuando ya estaba fuerte. Ni dice, te acercaste cuando entendí todo. Dice, te acercaste el día que te invoqué. El día del clamor. El día del temblor. El día en que quizá no había frases largas, solo una voz quebrada diciendo, Señor, ayúdame. Tú clamas, Él se acerca. Hay un consuelo enorme en saber que tu clamor no cae en el vacío, porque el miedo muchas veces te quiere convencer de que estás hablando solo, de que tus lágrimas se pierden en el aire, de que tus oraciones chocan contra el techo y vuelven vacías. Pero la palabra de Dios te dice otra cosa. Te dice que cuando invocas al Señor, Él no se queda distante mirando desde lejos. Él se acerca. Y si Dios se acerca, entonces tu pozo no es demasiado hondo, tu noche no es demasiado oscura, tu dolor no es demasiado complicado, tu miedo no es demasiado grande para su presencia. Quizá tú has estado en ese lugar profundo, ese lugar donde nadie alcanza a verte por completo, donde respondes, estoy bien, pero por dentro estás pidiendo auxilio, donde sigues haciendo lo que debes hacer, pero el alma está sentada en el suelo, donde la gente ve tu rostro, pero no ve la batalla que cargas al acostarte, y tal vez has pensado, ¿cómo voy a orar así? ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios con esta confusión, con esta debilidad, con este miedo que no se me quita? Preséntate así, porque el Dios de la Biblia no solo escucha oraciones ordenadas, escucha clamores desde lo profundo.
Escucha cuando no sabes explicar. Escucha cuando solo dices su nombre. Escucha cuando tu oración parece más llanto que frase. Escucha cuando no tienes fuerza para levantar las manos, pero por dentro todavía hay una chispa que dice, Señor, no me dejes. Y ahí, justo ahí, la promesa se vuelve personal. Te acercaste el día que te invoqué. No mañana, no tarde, ese día. Y mira lo primero que Dios dice cuando se acerca. No temas. No empieza regañándote. No empieza preguntándote por qué volviste a sentir miedo. No empieza reclamando tu fragilidad. Se acerca y consuela. Como un padre que entra al cuarto de su hijo en medio de la noche, no para explicar primero todos los ruidos de la casa, sino para sentarse a su lado y decirle, estoy aquí, no temas. A veces la presencia llega antes que la explicación. A veces Dios calma el corazón antes de cambiar la circunstancia. A veces la respuesta más urgente no es saber qué va a pasar, sino recordar quién está contigo. Respira con esto. El día que me invocas, me acerco. No temas. Eso es lo que el Señor susurra sobre tu alma cansada. No temas cuando la noche parezca larga. No temas cuando el futuro se vea incierto. No temas cuando sientas que no tienes fuerzas para sostener lo que viene. No temas cuando tu mente haga ruido. No temas cuando tu corazón tiemble. No temas, no porque todo sea fácil, sino porque Él se acerca. Y cuando Dios se acerca, el miedo ya no tiene el mismo dominio, aunque todavía intente hablar. Ahora haz lo tuyo, no como una repetición vacía, sino como una declaración nacida desde tu necesidad. Señor, hoy te invoco. Acércate a mi miedo, acércate a mi casa, acércate a mis pensamientos, acércate a esta situación que me pesa, acércate a mi madrugada, acércate a este lugar donde me siento débil. Yo no tengo palabras perfectas, pero tengo tu nombre, y si tengo tu nombre, tengo donde clamar. Porque hay poder en invocar al Señor desde el lugar exacto donde estás, no desde una versión mejorada de ti, no desde una fe maquillada, desde aquí, desde este día, desde este temblor, desde esta pregunta, desde esta lágrima, desde esta necesidad que no sabes resolver. Tú clamas y Él se acerca. Tú lo llamas y Él no desprecia tu voz. Tú dices, Señor, y el cielo no permanece indiferente. Que esta verdad se levante dentro de ti. No hay pozo donde Dios no pueda descender. No hay cuarto cerrado donde su presencia no pueda entrar. No hay miedo tan profundo que su voz no pueda alcanzar. Él se acerca el día que lo invocas. Y cuando llega, su primera palabra no es condena, es consuelo, es presencia, es vida. Pero hubo alguien que clamó mientras se hundía, con el agua al cuello. Su historia te van a hablar muy de cerca. Número 6. Pedro mirando el viento. Hay momentos en los que empiezas bien, con los ojos puestos en Dios, con una palabra en el corazón, con una pequeña certeza sosteniéndote por dentro. Das un paso, luego otro. Quizá todavía hay viento, quizá todavía hay incertidumbre, quizá la situación no ha cambiado del todo. Pero por un instante sientes que puedes avanzar porque sabes quién te llamó. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de mirar su rostro y empiezas a mirar alrededor. Miras la fuerza del viento, miras el tamaño de la ola, miras lo que podría pasar, miras lo que no controlas. Y ahí, justo ahí, el miedo empieza a pesar más que la promesa. Eso le pasó a Pedro. No lo mires como un hombre lejano, como un personaje de una historia antigua. Míralo como alguien muy parecido a ti. Un hombre que quería creer, pero también podía temblar. Un hombre que escuchó la voz de Jesús y se atrevió a salir de la barca. Porque Pedro no empezó hundiéndose, Pedro empezó caminando. Y eso importa, caminó sobre algo que naturalmente no podía sostenerlo, porque sus ojos estaban puestos en aquel que sí podía sostenerlo. El agua no era firme, pero Jesús sí. La noche no era tranquila, pero Jesús estaba allí.
El viento no se había callado, pero la voz del maestro había sido suficiente para dar el primer paso. Mientras lo miro a él, el agua me sostiene. Imagina esa escena por un momento. La barca moviéndose, el viento golpeando el rostro, el agua levantándose oscura alrededor, los discípulos mirando con el corazón acelerado, y Pedro avanzando hacia Jesús. Cada paso era imposible, pero estaba ocurriendo. Cada ola decía, no puedes, pero la mirada de Cristo decía, ven. Y mientras Pedro miraba a Jesús, lo imposible no lo hundía. Lo que debía tragárselo estaba bajo sus pies. Lo que parecía amenaza se convirtió en camino. Pero entonces miró el viento. Mateo 14, 30 y 31 dice, comenzando a hundirse, dio voces, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Qué humano es ese momento. Pedro no negó a Jesús, no dejó de amarlo, no decidió rebelarse. Simplemente miró demasiado el viento. Y quizá eso también te pasa a ti. No es que hayas dejado de creer, no es que no ames a Dios, no es que quieras alejarte, es que has mirado demasiado la tormenta, has mirado demasiado el diagnóstico, la deuda, el silencio, la ausencia, el futuro, la amenaza, la posibilidad de perder, la posibilidad de fracasar, la posibilidad de no poder más. Y cuando miras mucho el viento, el alma empieza a hundirse. Pero escucha, hundirse no fue el final de Pedro, porque Pedro sabía a quién gritar. No tuvo tiempo de hacer una oración perfecta, no organizó palabras elegantes, no presentó argumentos largos, solo dijo, Señor, sálvame. Y eso bastó. A veces tu oración más poderosa no será la más larga, será la más sincera. A veces lo único que podrás decir será, Señor, sálvame de este pensamiento. Señor, sálvame de este miedo. Señor, sálvame de esta angustia que me está cubriendo. Señor, no me dejes hundirme. Y la Biblia dice, al momento, no después de una lección larga, no después de dejarlo tragar más agua para que aprendiera, no después de verlo luchar hasta agotarse. Al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo. ¡Qué imagen tan hermosa para tu miedo! La mano de Jesús no llegó tarde. No llegó cuando Pedro ya estaba en el fondo. Llegó en el instante del clamor. Porque el Señor no desprecia el grito del que se hunde. No se burla de tu debilidad. No dice, te lo dije. No se cruza de brazos para ver si puedes solo. Él extiende la mano. ¿Qué viento has estado mirando más que a Jesús? Quizá el viento tiene nombre. Una enfermedad, una preocupación familiar, un problema económico, una soledad que no se va, una decisión pendiente, una pérdida, un miedo antiguo que vuelve de madrugada. Y mientras más lo miras, más grande parece. Pero hoy el Señor te está llamando a redirigir la mirada. No a negar la tormenta, no a fingir que no hay viento, sino a volver los ojos a aquel que está por encima de las aguas. La fe no consiste en nunca mirar el viento. La fe madura aprende a volver a mirar a Jesús cuando se da cuenta de que miró demasiado la tormenta. No te condenes por haberte asustado. No te quedes hundiéndote por vergüenza. Clama. Di su nombre. Extiende tu corazón hacia Él. Porque la misma mano que sostuvo a Pedro sigue siendo suficiente para sostenerte a ti. Hoy puedes decir, Señor, he mirado demasiado el viento, pero vuelvo mis ojos a ti. He sentido que me hundo, pero clamo a ti. Sostén mi fe, sostén mi mente, sostén mi casa, sostén mis pasos sobre estas aguas que no entiendo. Y esa misma mano que sostuvo a Pedro te dice ahora quién eres tú para ella. No te lo pierdas. Número 7. Mío eres tú. Hay algo que el miedo intenta hacer contigo cuando llega la tormenta. Quiere convencerte de que ya no sabes quién eres. Quiere que te definas por lo que está pasando, por lo que perdiste, por lo que no puedes controlar, por la noticia que recibiste, por la incertidumbre que tienes delante. Te susurra, estás a la deriva. Te dice, nadie te sostiene.
te hace sentir como una hoja en medio del viento, movida de un lado a otro, sin raíz, sin nombre, sin seguridad. Y cuando escuchas esa voz demasiado tiempo, empiezas a olvidar lo más importante. Tú no perteneces al miedo. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Esta palabra no empieza con una exigencia fría, empieza con consuelo: no temas. Y luego Dios no te da primero una explicación de la tormenta. Te recuerda tu identidad, como si el Señor dijera: antes de hablarte de lo que estás enfrentando, necesito recordarte quién eres para mí. No eres cualquier cosa, no estás perdido en la multitud, no eres un número más entre millones de dolores. Yo te redimí, yo te puse nombre, tú eres mío. Dios dice: yo te redimí. Esa palabra tiene peso de rescate, de amor que no se queda mirando desde lejos. Redimir es comprar de vuelta lo que estaba perdido, recuperar lo que parecía fuera de alcance, reclamar como suyo lo que el dolor, el pecado, la vergüenza o el miedo intentaron arrebatar. Tal vez hubo temporadas en las que tú también te sentiste perdido, perdido por dentro, perdido en decisiones que te dolieron, perdido en heridas que no sabías cómo sanar, perdido en pensamientos que te alejaron de la paz. Pero Dios no te dejó allí. Él te buscó, Él te llamó, Él pagó el precio más alto para traerte de vuelta. Por eso tu historia no empieza en tu temor, empieza en su amor. Luego dice: te puse nombre. Eso significa que Dios no te mira de manera general, no te ama como se ama una multitud sin rostro. Te conoce, sabe tu nombre, sabe lo que hay detrás de tu sonrisa, lo que te pesa cuando nadie pregunta, lo que recuerdas cuando cae la noche, lo que te da miedo admitir incluso en oración. El miedo te quiere hacer sentir invisible, pero Dios te llama por nombre. El miedo te dice: nadie entiende lo que te pasa. Dios responde: yo sé quién eres, yo sé dónde estás, yo sé cómo llegaste aquí, y no he confundido tu rostro con el de nadie. Eso sana algo profundo, porque una de las heridas más fuertes del miedo es sentir que estás solo en medio de algo demasiado grande. Como si la vida siguiera para todos, mientras tú estás detenido por dentro. Como si la gente pasara a tu lado sin notar que hay una tormenta dentro de tu pecho. Pero el Señor se acerca y te recuerda: te puse nombre. No eres una causa perdida, no eres una carga molesta, no eres alguien olvidado en una esquina del mundo. Eres conocido por Dios. Y luego viene la frase que puede sostenerte cuando todo se mueve: mío eres tú. No dice: serás mío cuando ya no tengas miedo. Ni dice: serás mío cuando tengas más fe. Dice: mío eres tú. Ahora, en medio de esto, con el pecho apretado, con preguntas, con lágrimas, con la fe pequeña, con la mente cansada, mío eres tú. Esa es tu identidad más profunda que la ansiedad, más fuerte que la tormenta, más verdadera que lo que el miedo te grita. Soy suyo antes de la tormenta y dentro de ella. Dilo despacio por dentro: yo soy de Dios, mi miedo no cambia de quién soy. El miedo puede tocar tus emociones, pero no puede cambiar tu pertenencia. Puede agitar tus pensamientos, pero no puede borrar el nombre que Dios pronunció sobre ti. Puede hacerte sentir débil, pero no puede quitarte de las manos del Padre. Tú no eres lo que temes, tú no eres lo que estás enfrentando, tú no eres la amenaza que te rodea. Tú eres alguien redimido, llamado por nombre y guardado por Dios. ¿Qué cambiaría hoy si enfrentaras tu miedo desde esa verdad? Quizá la situación seguiría siendo difícil, pero ya no la mirarías como alguien abandonado. Quizá todavía habría viento, pero no caminarías como quien no tiene dueño. Quizá la respuesta no llegaría en el instante que tú quisieras, pero tu alma tendría un ancla. Pertenezco a Dios, y si pertenezco a Dios, no estoy a la deriva. Si pertenezco a Dios, mi historia no está suelta. Si pertenezco a Dios, aun cuando no entiendo el camino, sé quién camina conmigo.
El mundo te etiqueta por tu problema. Dios te llama por tu nombre. El miedo te define por tu fragilidad. Dios te define por su amor. La tormenta intenta decirte, mira lo pequeño que eres. Dios te dice, mira de quién eres. Y cuando sabes de quién eres, el miedo pierde autoridad para nombrarte. Hoy puedes orar así. Señor, recuérdame quién soy cuando el miedo quiera confundirme. Recuérdame que me redimiste. Recuérdame que me pusiste nombre. Recuérdame que soy tuyo antes de la tormenta y dentro de ella. Que mi corazón no obedezca a la voz que me dice que estoy solo. Que mi alma descanse en esta verdad. Yo soy de Dios y mi miedo no cambia de quién soy. Y el que te llama suyo te hace una promesa para el paso más difícil. Acompañarte aún por el fuego. Mira. Número 8. Cuando pases por las aguas. Hay una verdad que a veces duele aceptar, pero también libera. Dios no siempre te evita el paso difícil. A veces te lleva a través de él, y eso puede confundirte, porque tú oras pidiendo que el agua se abra antes de tocarla, que el fuego se apague antes de acercarte, que el problema desaparezca antes de que tu corazón tiemble. Pero hay temporadas en las que la promesa de Dios no suena como no pasarás por nada, sino como cuando pases yo estaré contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate bien. No dice si pasas, dice cuando pases, porque hay aguas que forman parte del camino, hay ríos que no pediste cruzar, hay fuegos que no elegiste atravesar, hay momentos en los que la vida te pone delante de algo que no puedes rodear, algo que no puedes negar, algo que simplemente tienes que pasar tomado de la mano de Dios. Pero escucha esto, pasar no es lo mismo que hundirse. El miedo te dice, si estás en el agua, es porque Dios te abandonó. Pero la palabra dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El miedo te dice, este río te va a arrastrar. Dios dice, no te anegarán. El miedo te dice, este fuego va a destruirte. Dios dice, no te quemarás. La promesa no es ausencia de problema, la promesa es presencia en medio del problema. Y la presencia de Dios cambia lo que el agua puede hacerte, cambia lo que el fuego puede tocar, cambia la manera en que tu alma atraviesa lo que antes parecía imposible. No me saca del agua, pasa el agua conmigo. Tal vez ahora mismo estás en esas aguas, no hablando de algo lejano, no de una teoría bonita, sino de tu vida real. Un diagnóstico que te asustó, una familia que se quebró, una deuda que te roba el sueño, un hijo que te preocupa, una soledad que se sienta contigo en la mesa, una espera que se ha hecho demasiado larga. Y quizá has pensado, Señor, si estás conmigo, ¿por qué sigo aquí? Si me amas, ¿por qué no me sacas de una vez? Pero a veces Dios no te saca en el primer instante porque está sosteniéndote dentro del paso, para que descubras que su presencia es más profunda que el agua. Piensa en un río crecido. El sonido asusta, la corriente parece más fuerte que tus piernas. No ves bien el fondo. Cada paso exige confianza. Tú quisieras que alguien secara el río antes de avanzar, pero Dios entra contigo. No te grita desde la otra orilla, no te observa desde lejos. Se mete en el agua contigo, camina a tu lado, afirma tus pies, te sostiene cuando la corriente golpea, y aunque el agua siga sonando fuerte, ya no estás cruzando solo. Eso es lo que tu alma necesita recordar hoy. Hay aguas que no te anegarán porque Dios está contigo, no porque tú seas invencible, no porque tu fe nunca tiemble, no porque siempre tengas palabras correctas, sino porque Él prometió su presencia. Y si Él está contigo, el río puede golpear, pero no puede decidir tu final. La corriente puede cansarte, pero no puede arrancarte de sus manos.
El agua puede subir alrededor, pero no puede cubrir la voz de Dios diciendo, estoy contigo. Y cuando habla del fuego, la promesa se vuelve todavía más intensa, porque el fuego no solo asusta, parece consumir. Hay pruebas que se sienten así, no solo mojan, queman la paciencia, queman las fuerzas, queman las ilusiones que tenías, queman esa seguridad que antes parecía tan firme. Pero Dios dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. No porque el fuego no exista, sino porque su presencia pone límite a la llama. Declaro sobre tu vida que este fuego no tendrá la última palabra. Declaro que esta prueba no quemará lo que Dios ha puesto en ti. Declaro que no serás consumido por el miedo, ni por la angustia, ni por la incertidumbre, ni por las voces que te dicen que no vas a salir. Declaro que la presencia de Dios entra contigo al lugar que más temes, y que donde tú pensabas encontrar destrucción, encontrarás una fidelidad que no se apaga. No estás solo en el agua, no estás solo en el río, no estás solo en el fuego. Dios no te mira desde afuera esperando que demuestres fuerza. Él se acerca como compañero fiel, como padre presente, como refugio vivo. Y cuando el miedo te pregunte, ¿dónde está Dios si todavía estás pasando por esto? Tú puedes responder, está aquí, pasando conmigo. Hoy puedes orar así. Señor, no entiendo todo lo que estoy atravesando, pero creo tu promesa. Si paso por las aguas, tú estás conmigo. Si cruzo ríos, no me anegarán. Si camino por fuego, no me quemaré. No permitas que mi corazón mida tu amor por la ausencia de problemas. Enséñame a reconocer tu presencia en medio de ellos. Camina conmigo, sostén mis pasos, guárdame por dentro mientras cruzo. Porque el paso difícil no significa abandono. A veces significa compañía más cercana. A veces significa descubrir que Dios no solo es Dios en la orilla segura, sino también en el río profundo. No solo en los días tranquilos, sino también en el fuego. No solo cuando todo se resuelve, sino mientras todavía caminas. Si Él pasa el agua conmigo, ¿por qué sigo escuchando la voz que me hunde por dentro? Vamos a hablarle al alma. Número 9. Háblale a tu alma. Hay días en los que tu alma habla demasiado, no siempre con palabras ordenadas, pero habla. Te dice que estás cansado, que ya no puedes, que nada va a cambiar, que Dios tarda, que tu esperanza se está apagando. A veces no lo dice fuerte, lo repite por dentro como una gota cayendo una y otra vez sobre el mismo lugar. Y mientras más la escuchas, más peso sientes. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, respondes mensajes, cumples responsabilidades, pero por dentro hay una voz abatida que no deja de hablar. Y quizá has pensado que todo lo que pasa por tu mente merece ser obedecido, pero no todo lo que tu alma repite viene de la verdad. No todo pensamiento que aparece tiene autoridad para dirigir tu día. No toda tristeza tiene derecho a sentarse en el trono de tu corazón. Hay momentos en los que no basta con escuchar lo que sientes, necesitas hablarle a lo que sientes. No desde la dureza, no desde el rechazo, no como si tu dolor no importara, sino desde la palabra de Dios, con ternura y firmeza, como quien toma de la mano a un niño asustado y lo vuelve a mirar hacia casa. No escucho a mi alma, le hablo. Eso hizo el salmista en Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira la belleza de ese momento. El salmista no niega su abatimiento, no dice, no siento nada, no finge una alegría que no tiene. Reconoce que su alma está abatida y turbada, pero tampoco deja que ese abatimiento decida el final de la conversación. Le pregunta a su alma, la enfrenta, la dirige, le dice hacia dónde mirar, espera en Dios. Qué distinto sería tu día si no dejaras que tu primer pensamiento fuera tu última palabra. Porque hay mañanas en las que tu alma se despierta antes que tu fe. Antes de que ores,
ya está hablando. Antes de que leas una promesa, ya te está mostrando todo lo que falta. Antes de que recuerdes quién es Dios, ya te está llevando al peor escenario. Y tú puedes pasar horas escuchando esa voz, dándole vueltas, creyendo que pensar más te dará paz, cuando en realidad solo te hunde más en la misma preocupación. Pero el salmista te enseña otro camino. Detente, mira hacia adentro y di: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es una dirección. Es como cuando una barca empieza a desviarse lentamente en medio del agua. Al principio parece poco, apenas unos centímetros. Pero si nadie corrige el rumbo, termina lejos del puerto. Así ocurre con los pensamientos. Uno solo no parece gran cosa. Una pequeña sospecha, una frase de miedo, una idea oscura. Pero si la dejas avanzar sin respuesta, pronto tu corazón está lejos de la paz, lejos de la esperanza, lejos de la confianza. Por eso necesitas tomar el timón del alma y volver a orientarla hacia Dios, no con tus fuerzas, con su verdad. Dile a tu alma: espera en Dios. No esperes primero sentir esperanza para decirlo. Dilo para volver a poner tu corazón frente a la fuente de la esperanza. Porque la esperanza no siempre llega como un ánimo repentino. A veces la esperanza empieza como una decisión pequeña, casi temblando. Decides no rendirte a lo que la mente repite. Decides no obedecer la voz que te declara perdido. Decides no llamar final a lo que Dios todavía está sosteniendo. Decides decir: aún he de alabarle. Aún. Esa palabra sostiene mucho. Aún no veo la respuesta, pero aún he de alabarle. Aún siento miedo, pero aún he de alabarle. Aún estoy pasando por aguas, pero aún he de alabarle. Aún tengo preguntas, pero mi historia no termina en esta confusión. Aún mi alma está abatida, pero mi Dios sigue siendo mi salvación. El salmista no dice que todo ya cambió, dice que todavía hay un futuro de alabanza delante de él. Y eso también puede ser verdad para ti. ¿Qué le estás permitiendo repetir a tu alma sin contestarle? Tal vez tu alma dice: no vas a poder. Respóndele: Dios es mi fortaleza. Tal vez dice: estás solo. Respóndele: el Señor está conmigo. Tal vez dice: esto te va a destruir. Respóndele: cuando pase por las aguas, Él estará conmigo. Tal vez dice: ya no hay esperanza. Respóndele: espera en Dios, porque aún he de alabarle. No estás obligado a dejar que cada pensamiento construya una casa dentro de ti. Puedes responder con la verdad, puedes reorientar tu corazón. Hazlo despacio, como oración, como declaración, como quien le habla a su propia alma frente al Padre. Alma mía, no corras detrás del miedo. Alma mía, no te quedes mirando la tormenta. Alma mía, espera en Dios. Él no te ha dejado. Él no ha terminado contigo. Él sigue siendo tu salvación. Él sigue siendo tu Dios. Y cuando los pensamientos se multiplican y no paran, hay un consuelo que los calma uno por uno. Te lo muestro. Número 10. Cuando los pensamientos se multiplican, quieres descansar, pero los pensamientos siguen llegando. Uno trae otro. Una preocupación abre la puerta a otra. Piensas en lo que pasó, luego en lo que puede pasar, luego en lo que deberías haber hecho, luego en lo que no sabes cómo resolver. Y de pronto ya no estás pensando en una sola cosa, sino en muchas a la vez, como hilos enredados que no encuentras por dónde desatar. Y eso cansa profundamente. Tal vez te ha pasado de madrugada. El cuerpo quiere dormir, pero la mente empieza a caminar sola por pasillos oscuros. Repasas conversaciones, imaginas escenarios, calculas posibilidades, te preguntas qué harás si algo sale mal. Y mientras más intentas callar la cabeza, más fuerte parece sonar por dentro. Entonces quizá te juzgas. Te dices: no debería sentir esto. Si tuviera más fe, estaría tranquilo. Si confiara de verdad, mi mente no estaría así. Pero escucha esto con ternura.
Tener pensamientos multiplicados no significa que seas débil espiritualmente. Significa que necesitas consuelo. Salmo 94:19 dice: En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué frase tan exacta? No dice, cuando tuve un pensamiento. Dice, en la multitud de mis pensamientos. Es decir, cuando eran muchos, cuando se acumulaban, cuando se cruzaban por dentro, cuando el alma estaba llena de voces, preguntas, temores, recuerdos, sospechas y cargas. Dios no niega esa multitud. Dios no le dice al salmista, no exageres. Dios no lo avergüenza por tener la mente llena. Dios entra allí con consolaciones. Donde mis pensamientos se multiplican, sus consuelos se multiplican más. Mira bien esto. La palabra no dice que las consolaciones de Dios simplemente apagaban la mente como quien apaga una lámpara. Dice que alegraban el alma. Eso es más profundo. Porque a veces tú quisieras que Dios borrara de golpe todo pensamiento, toda pregunta, toda preocupación. Pero muchas veces Él hace algo más íntimo. Entra en medio de ese ruido y empieza a poner consuelo donde antes solo había angustia. No siempre quita todos los pensamientos en un segundo, pero sí puede poner una verdad más fuerte dentro de ellos. Sí puede recordarte que no estás solo. Sí puede sostenerte mientras tu mente todavía aprende a descansar. Es como una habitación llena de voces. Todas hablan al mismo tiempo. Una dice, no vas a poder. Otra dice, esto se va a poner peor. Otra dice, Dios se olvidó. Otra dice, ya no hay salida. Y tú estás en medio, intentando escuchar algo claro, pero todo se mezcla. Entonces entra una voz distinta. No grita, no compite con desesperación, pero tiene autoridad. Es la voz de Dios diciendo, estoy contigo. Y esa voz, aunque sea suave, empieza a ordenar el cuarto. No porque las demás voces desaparezcan al instante, sino porque ya no son las únicas hablando. Eso hace el consuelo de Dios. Por eso no tienes que negar el ruido interior para acercarte al Señor. No tienes que esperar a tener la mente tranquila para orar. Puedes venir con la multitud de pensamientos. Puedes decirle, Señor, mi mente no se calla. Tengo miedo. Estoy imaginando demasiado. Estoy cansado de pensar. No sé cómo detener esto. Esa también es oración. Una oración honesta. Una oración que Dios recibe. Porque el Padre no se aleja cuando tu mente está desordenada. Se acerca con consolaciones que alcanzan lugares donde nadie más puede entrar. ¿Qué pensamientos se han multiplicado dentro de ti últimamente? Quizás son pensamientos sobre tu salud, sobre tu familia, sobre dinero, sobre una decisión que no sabes tomar, sobre un hijo, una pérdida, una espera, una puerta cerrada. Quizá ni siquiera es una preocupación nueva, sino la misma de siempre volviendo con otro rostro. Y cada vez que aparece, tu cuerpo se sobresalta, tu pecho se aprieta, tu respiración cambia, tu alma se siente en alerta. Pero hoy la palabra te da una respuesta. En esa multitud no estás condenado a ahogarte. Hay consolaciones de Dios para ti. Declaro sobre tu mente que no será gobernada por el temor. Declaro que la multitud de pensamientos no tendrá más autoridad que la voz de tu Padre. Declaro que donde se multiplicó la inquietud, se multiplicará el consuelo de Dios. Que el Señor ponga paz donde había presión. Que ponga claridad donde había confusión. Que ponga descanso donde había agotamiento, que tu alma vuelvan a alegrarse, no porque todo esté resuelto todavía, sino porque Dios está contigo en medio de lo que piensas, en medio de lo que sientes, en medio de lo que no puedes explicar. No estás fallando por tener una mente cansada. No eres menos amado porque tu cabeza no se apague rápido. No eres menos creyente porque haya días en los que necesitas repetir la misma promesa muchas veces. Dios conoce la multitud de tus pensamientos y no se pierde dentro de ella. Él sabe cuál es miedo, cuál es dolor, cuál es memoria, cuál es cansancio. Y allí,
Con paciencia, pone sus consolaciones una por una, como luz entrando por rendijas pequeñas hasta que la habitación vuelve a respirar. Hoy puedes orar así: Señor, aquí está mi mente, aquí está este ruido que no sé apagar, aquí están mis pensamientos multiplicados. Entra con tus consolaciones, alegra mi alma, recuérdame tu verdad. No permitas que mi interior sea ocupado por voces que me alejan de ti. Háblame más fuerte que mi miedo, más profundo que mi ansiedad, más constante que mi preocupación. Y esa paz no es solo sentir calma, es saber quién te hizo y para qué te puso aquí. Eso es fortaleza de verdad. Número 11. No de cobardía, sino de poder. Hay una clase de miedo que no solo te advierte, te paraliza. Te deja mirando la vida desde una esquina del alma, como si todo fuera demasiado grande para ti. Quieres avanzar, pero algo por dentro se encoge. Quieres orar, pero una voz te dice que no servirá. Quieres tomar una decisión, pero el temor te muestra 1000 formas en que podrías equivocarte. Y entonces te quedas quieto, no porque no ames a Dios, no porque no tengas fe, sino porque el miedo se sentó en el lugar donde debía estar la confianza. Pero escucha esto con cuidado. Ese espíritu de cobardía que te encierra, que te reduce, que te hace olvidar quién eres en Dios, no viene del Padre. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta palabra no te acusa por sentir miedo, no te avergüenza por temblar. Lo que hace es recordarte que no todo lo que te domina viene de Dios. Hay temores que te visitan, sí. Hay días en los que el corazón se sobresalta, sí. Pero cuando una voz quiere convertir tu miedo en cárcel, cuando quiere hacerte vivir escondido, apagado, rendido antes de intentarlo, allí necesitas discernir. Dios no me dio espíritu de cobardía. El temblor no es mi dueño. El dominio propio es regalo de Dios. Mira cómo lo dice la palabra. Dios te dio poder. No un poder arrogante, no una fuerza que presume, no una valentía falsa que nunca reconoce debilidad. Poder para sostenerte de pie cuando todo por dentro quiere doblarse. Poder para volver a levantar la mirada. Poder para decir: aunque tengo miedo, no voy a obedecer al miedo como si fuera mi Señor. Poder para dar el siguiente paso con Dios, aunque tus emociones todavía no estén perfectamente tranquilas. Y también dice que Dios te dio amor, porque el miedo te encierra en ti mismo, pero el amor te vuelve a abrir. El miedo te hace pensar solo en lo que puedes perder. El amor te recuerda por quién sigues caminando, por qué sigues creyendo, por qué no debes permitir que la angustia gobierne tu casa, tus palabras, tus decisiones. El amor de Dios te sostiene desde adentro, no te empuja con dureza, te afirma con ternura, te dice: no estás solo, camina conmigo. Y luego viene una palabra profundamente necesaria: dominio propio. Quizá cuando escuchas dominio propio piensas en alguien frío, rígido, sin emociones, pero no es eso. Dominio propio no es no sentir. Es no dejar que lo que sientes tome el volante de tu vida. Es poder detenerte antes de reaccionar desde el pánico. Es respirar delante de Dios antes de hablar desde la herida. Es tomar la decisión central de este camino. Confiar en vez de obedecer al miedo. No porque el miedo desapareció, sino porque hay una gracia dentro de ti que te permite responder de otra manera. Eso también es fortaleza. Piensa en Gedeón. Cuando Dios lo llamó, Gedeón no se sentía fuerte. Estaba escondido, tratando de sobrevivir, mirando su pequeñez, su familia, sus limitaciones, su realidad. Si Gedeón hubiera tenido que definirse a sí mismo, quizá habría dicho: soy el menor, soy débil, no puedo, no soy capaz. Pero Dios no lo llamó por lo que Gedeón sentía de sí mismo. En Jueces 6:12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué forma tan hermosa tiene Dios de hablar? Dios llamó valiente a Gedeón antes de que Gedeón se sintiera valiente.
Lo llamó esforzado antes de que él pudiera verse así. Lo miró desde el propósito, no desde el escondite. Lo nombró desde la presencia de Dios, no desde la inseguridad del momento. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. No eres lo que el miedo te dice, no eres la versión encogida que aparece cuando todo se pone difícil. No eres la voz que te repite, no puedes. Dios ve algo más profundo en ti, porque Él mismo puso su espíritu en tu vida, y hoy Dios te susurra, yo estoy contigo, eres esforzado y valiente. No porque nunca tiembles, no porque siempre sepas qué hacer, no porque hayas resuelto todas tus luchas internas. Eres esforzado y valiente porque Dios está contigo. Esa es la raíz. La valentía bíblica no nace de mirarte al espejo y convencerte de que eres suficiente por ti mismo. Nace de mirar a Dios y recordar que su presencia cambia lo que puedes enfrentar. ¿Qué miedo te ha hecho esconderte últimamente? Tal vez te escondiste de una conversación, de una decisión, de una llamada, de una oportunidad, de una oración que sabes que necesitas hacer. Tal vez te escondiste detrás de frases como «después lo haré», «cuando me sienta preparado», «cuando tenga más fuerza». Pero quizá hoy Dios no te está pidiendo que salgas corriendo a conquistar todo en tus fuerzas. Quizá solo te está llamando a dar un paso bajo su voz, un paso pequeño pero obediente, un paso temblando pero real. Hoy puedes declarar, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, me ha dado poder, amor y dominio propio. El temblor no es mi dueño, el miedo no decide por mí, el Señor está conmigo y si Él me llama, también me sostiene. No tienes que reaccionar a cada pensamiento, no tienes que vivir arrastrado por cada temor, no tienes que esconderte para siempre. Hay un Espíritu de Dios en ti que te levanta, te afirma, te ordena por dentro y te enseña a confiar mientras todavía hay preguntas. Y cuando el miedo quiera gobernarte, vuelve a esta palabra. Dios me dio poder. Dios me dio amor. Dios me dio dominio propio. Y ese poder que Dios puso en ti tiene un destino, porque fuiste hecho para algo. Déjame recordártelo. Número 12. Fuiste hecho para algo. Hay una pregunta que el miedo suele sembrar cuando llevas demasiado tiempo luchando. ¿Y si mi vida no tiene tanto valor como pensaba? No siempre lo dice así, con esas palabras. A veces lo disfraza de cansancio. A veces lo esconde detrás de una comparación. A veces aparece cuando ves a otros avanzar y tú sientes que sigues detenido. A veces llega en una noche difícil, cuando tu corazón mira todo lo que no ha logrado, todo lo que perdió, todo lo que teme, y empieza a pensar que quizá Dios ya no tiene mucho que hacer contigo. Pero esa voz no dice la verdad. Efesios 2:10 declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eres obra de sus manos, formado con intención, pensado por Él, mirado por Él antes de que tú supieras mirarte a ti mismo. Tú no eres casualidad. Y cuando el miedo quiere convencerte de que no vales, Dios te recuerda de quién saliste. Eres hechura suya. Eso significa que hay una marca del Creador sobre tu vida. No eres el resultado de tus errores. No eres solo la suma de tus heridas. No eres lo que otros dijeron cuando no supieron amarte. No eres lo que perdiste. No eres lo que temes. Hay una mano santa detrás de tu existencia, una intención eterna detrás de tu historia, una voz de Dios que te llamó a vivir antes de que el miedo intentara encerrarte. Tengo miedo, pero también tengo propósito. Esa frase puede sostenerte cuando el temor quiera apagarlo todo. Porque sí, quizá tienes miedo. Quizá hay áreas de tu vida donde todavía tiemblas. Quizá hay decisiones que te cuestan, pasos que postergas, conversaciones que evitas,
puertas frente a las que te quedas detenido. Pero tu miedo no cancela tu propósito. El temor puede intentar esconderlo, puede cubrirlo con pensamientos oscuros, puede hacerte creer que ya es tarde o que no eres suficiente, pero no puede borrar lo que Dios preparó de antemano. Antes de tus miedos ya había propósito. Antes de que llegaras a esta temporada difícil, Dios ya sabía tu nombre. Antes de que el temor tocara tu puerta, Dios ya había puesto obras preparadas para ti. Antes de que te sintieras débil, Él ya había decidido caminar contigo. Por eso el propósito no nace de tu seguridad emocional, nace de la voluntad de Dios. Y si nace de Dios, no se cae cada vez que tú tiemblas. Piensa en una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera parece pequeña, escondida, casi invisible. Alguien podría mirarla y pensar que no hay nada importante allí, pero dentro lleva vida, lleva diseño, lleva fruto en secreto. La oscuridad que la rodea no significa que esté muerta. Muchas veces es el lugar donde empieza a despertar. Así también hay cosas en ti que el miedo ha querido enterrar, pero Dios no las ha olvidado. Hay dones, compasión, palabras, obediencias, actos de amor, testimonios, pasos de fe que todavía pueden brotar bajo su mano. ¿Qué ha intentado encerrar el miedo dentro de ti? Tal vez antes servías con más libertad, pero ahora dudas. Antes orabas con más confianza, pero ahora te cuesta. Antes soñabas con hacer algo para Dios, pero una herida te hizo retroceder. Antes sentías que tu vida podía ser útil, pero el cansancio te convenció de esconderte. El temor quiere encerrarte en casa, en tu mente, en tus recuerdos, en tus no puedo. Pero el propósito te vuelve a llamar hacia afuera, no para que vivas acelerado, no para que demuestres nada, sino para que camines con sentido. Dios no te creó solo para sobrevivir al miedo, te creó para andar en las obras que preparó para ti. Y esas buenas obras no siempre serán grandes a los ojos de la gente. A veces serán una palabra que consuela a alguien, una oración hecha con lágrimas, una decisión de perdonar, una visita, una llamada, una fidelidad silenciosa, un paso pequeño que nadie aplaude, pero que Dios ve. El propósito no siempre empieza con multitudes. A veces empieza cuando te levantas del lugar donde el miedo quería dejarte sentado y dices, Señor, úsame todavía. Tu vida tiene sentido aun cuando no lo sientes. Tu llamado sigue vivo aun cuando estás cansado. Tu historia no quedó anulada por la temporada que estás atravesando. Eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No estás aquí por error. No has sido sostenido hasta hoy para nada. Hay algo de Dios en ti que todavía debe bendecir, sanar, edificar, acompañar, levantar, sembrar. Hoy puedes declarar, Señor, tengo miedo, pero también tengo propósito. No permitas que el temor me encierre donde tú no me llamaste a quedarme. Recuérdame que soy hechura tuya. Recuérdame que preparaste obras para mí antes de que yo supiera temer. Recuérdame que mi vida no está vacía, que mis pasos todavía tienen dirección, que mi historia todavía puede servirte. Y para caminar ese propósito que parece tan grande, no vas solo. Alguien va delante de ti abriendo camino. Número 13. Él va delante de ti. Hay pasos que asustan porque no sabes qué hay del otro lado. Una decisión que llevas postergando, una conversación que sabes que necesitas tener, un cambio que te llama, pero también te intimida. Una puerta que se abrió, pero al verla abierta sentiste más temblor que alegría. Y entonces tu mente empieza a preguntar, ¿y si me equivoco? ¿Y si no puedo? ¿Y si camino y después me quedo solo? ¿Y si esto es demasiado grande para mí? Pero escucha esto con calma. No estás caminando hacia lo desconocido solo. Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides.
Esta palabra fue dada en un momento de transición cuando Josué tenía que tomar el relevo, mirar hacia una tierra que no conocía y asumir un llamado más grande que sus propias fuerzas. No era un paso pequeño, no era una decisión cómoda, era futuro, responsabilidad, batalla, obediencia y promesa. Y en medio de todo eso, Dios no le dijo primero, siéntete valiente. Le dijo algo mucho más profundo, yo voy delante de ti. No camino hacia lo desconocido, camino detrás de él. Esa frase puede sostenerte hoy, porque el miedo te hace sentir que tú eres el primero en entrar a la situación, como si abrieras camino con tus manos desnudas, como si todo dependiera de tu capacidad para ver, calcular y controlar. Pero la promesa dice otra cosa. Jehová va delante de ti. Eso significa que Dios llega antes que tú, al lugar que te asusta. Antes de que tengas esa conversación, Él ya está allí. Antes de que cruces esa puerta, Él ya está allí. Antes de que enfrentes esa noticia, ese cambio, ese proceso, ese nuevo comienzo, Él ya está allí. Tú no llegas antes que Dios a ningún lugar, porque tal vez lo que más te asusta no es el paso, sino la sensación de entrar solo. Te intimida no saber si tendrás fuerza suficiente, si resistirás la presión, si podrás sostenerte cuando las cosas se compliquen. Pero el Señor no te manda a caminar hacia una tierra vacía de su presencia. Él va delante y también estará contigo, va antes que tú y permanece a tu lado. Abre camino y sostiene el corazón. Prepara lo que tú no puedes ver y acompaña lo que tú sí tienes que atravesar. Así fue con Josué. Él no recibió una vida sin desafíos, recibió una promesa más fuerte que los desafíos. Había una tierra delante, había pueblos, muros, decisiones, liderazgo, cansancio, incertidumbre. Pero sobre todo eso se levantaba una palabra: Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios no le prometió a Josué que nunca sentiría presión, le prometió que la presión no sería mayor que su presencia. Y eso también es para ti. La valentía bíblica no siempre se siente como seguridad total. A veces se siente como dar un paso con el corazón latiendo fuerte, pero con la palabra de Dios más firme que el latido. A veces se siente como obedecer, aunque todavía no tengas todas las respuestas. A veces se siente como decir, Señor, tengo miedo, pero si tú vas delante, yo camino detrás. Porque la valentía no es ausencia de miedo, es avanzar mientras Él va delante. ¿Qué paso has estado evitando porque esperas sentirte listo? Quizá has pensado, cuando ya no tenga miedo, lo haré. Cuando me sienta más fuerte, avanzaré. Cuando todo esté claro, obedeceré. Pero muchas veces la claridad llega mientras caminas, no antes. Muchas veces la fuerza aparece en el paso, no en la espera. Muchas veces Dios no te muestra todo el camino porque quiere enseñarte a seguirlo a Él, no a depender de un mapa completo. Y eso no significa caminar a ciegas. Significa caminar detrás de aquel que ve lo que tú no ves. El mandato no es siéntete valiente. El mandato es no temas ni te intimides. Es decir, no permitas que el miedo decida por ti. No permitas que la intimidación cierre la puerta que Dios abrió. No permitas que el tamaño del desafío te haga olvidar el tamaño de aquel que va delante. El temor puede estar presente, pero no tiene que gobernar. La intimidación puede hablar, pero no tiene que mandar. Dios no te está pidiendo que fabriques una valentía perfecta, te está invitando a descansar en una presencia segura. Él va delante de ti, Él estará contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará. Repite eso por dentro cuando la mente te diga que estás solo. Repítelo cuando el futuro parezca demasiado grande. Repítelo cuando tus manos tiemblen antes de hacer lo correcto. Repítelo cuando sientas que no tienes lo necesario. Dios va delante de mí. Hoy puedes orar así: Señor, me asusta este paso, pero creo que tú vas delante. Me intimida lo que no conozco, pero descanso en que tú ya estás allí.
No me dejes obedecer al miedo. No me permitas retroceder por intimidación. Enséñame a caminar detrás de ti, paso a paso, sin exigir ver todo el camino, confiando en que tú no me dejarás ni me desampararás. Y el corazón que decide caminar detrás de él deja de temblar incluso cuando llegan las malas noticias. Mira por qué. Número 14. Un corazón firme ante las malas noticias. Hay noticias que llegan como una piedra al pecho, un mensaje inesperado, una llamada que no querías recibir, un resultado que cambia el ánimo del día, una frase de alguien que amas, una puerta que se cierra. Y en cuestión de segundos todo lo que parecía estable empieza a moverse por dentro. La mente corre, el cuerpo se tensa, el alma pregunta qué va a pasar ahora, porque una mala noticia no solo trae información, muchas veces trae una sacudida, y por eso necesitas un corazón anclado antes de que la noticia llegue. Salmo 112:7 dice: No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Mira con cuidado lo que dice. No promete que nunca llegarán malas noticias. No dice que la persona que confía vivirá sin llamadas difíciles, sin diagnósticos, sin pérdidas, sin cambios, sin días inesperados. Dice que no tendrá temor de malas noticias porque su corazón está firme. Es decir, la noticia puede sacudir la puerta, pero no gobierna la casa. Puede tocar el oído, pero no tiene que destronar la confianza. Mi corazón está firme porque no descansa en mí, sino en Él. Esa es la diferencia. Cuando tu corazón descansa en que todo salga como tú esperas, cualquier cambio te derrumba. Cuando tu paz depende de que nadie falle, de que nada se retrase, de que todo permanezca igual, vives con el alma caminando sobre vidrio. Pero cuando tu corazón aprende a descansar en Jehová, entonces la firmeza ya no depende de controlar el resultado, depende de saber quién te sostiene cuando el resultado no es el que querías. No se trata de negar la noticia, no se trata de decir no pasa nada cuando sí pasó algo. No se trata de fingir que no duele, ni de poner una sonrisa religiosa encima de una herida abierta. La fe no te vuelve insensible, la fe te vuelve sostenido. Puedes llorar y seguir firme, puedes sentir el golpe y seguir confiando. Puedes necesitar tiempo para procesar y aún así decir: Señor, esta noticia no es más grande que tú. El mundo te dice: mantén todo bajo control para no sufrir. Dios te enseña algo más profundo: confía en mí cuando no puedas controlarlo todo. Porque hay cosas que sí están en tus manos. Puedes orar, puedes pedir sabiduría, puedes dar el siguiente paso correcto, puedes cuidar tus palabras, puedes buscar ayuda, puedes hacer lo que te corresponde, pero hay otras cosas que no están en tus manos y vivir intentando apretarlas solo rompe el alma. Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué descanso hay en esa verdad? Tú piensas tu camino, tú haces planes, tú tomas decisiones, tú caminas con responsabilidad. Pero no eres tú quien sostiene toda la historia. Jehová endereza tus pasos. Él ve lo que tú no ves. Él acomoda lo que tú no puedes acomodar. Él abre donde tú no sabes abrir. Él sostiene donde tus fuerzas ya no alcanzan. Entonces, cuando llega una mala noticia, el corazón firme no dice: esto no importa. Dice: esto importa, pero no manda sobre Dios. No dice: no siento nada. Dice: siento, pero no estoy solo. No dice: yo puedo controlarlo todo. Dice: haré lo que está en mis manos y pondré en las manos de Dios lo que jamás estuvo en las mías. ¿Qué noticia temes recibir? Tal vez temes una llamada del médico, una conversación familiar, una respuesta económica, una decisión de alguien más, un cambio que no depende de ti. Tal vez vives preparándote por dentro para lo peor, como si anticipar el golpe pudiera protegerte del dolor. Pero hoy Dios quiere llevar tu corazón a otro lugar, no a la negación, no a la fantasía,
a la firmeza, a esa confianza silenciosa que dice, aunque no sé qué vendrá, sé quién está conmigo. Tu corazón no tiene que estar firme porque tú eres fuerte todo el tiempo. Tu corazón puede estar firme porque Jehová es fiel todo el tiempo. Esa es la raíz. No descansas en tu capacidad de reaccionar bien. No descansas en tu habilidad de anticiparlo todo. No descansas en que nunca te tiemblen las manos. Descansas en Él. Y cuando descansas en Él, la mala noticia puede doler, pero no puede definir tu final. Hoy puedes orar así. Señor, prepara mi corazón antes de la próxima noticia difícil. No permitas que mi alma viva esclava del temor. Enséñame a distinguir lo que está en mis manos y lo que pertenece a las tuyas. Dame sabiduría para actuar donde debo actuar y confianza para soltar lo que no puedo controlar. Afirma mi corazón en ti, no en los resultados, no en las circunstancias, no en mi propia fuerza. Porque el corazón firme no es el que nunca se estremece, es el que vuelve a su ancla, es el que recibe la noticia, respira, llora si necesita llorar, pero no se suelta de Dios. Es el que dice, Jehová endereza mis pasos, aun cuando yo no entiendo este camino. Es el que aprende a vivir con una paz más profunda que la información del día. Y todo lo que hemos vivido en esta hora se reúne ahora en un solo gesto, un solo movimiento que vas a hacer conmigo. Ven, número 15. Echa la carga. Hay un momento en el que la fe tiene que bajar de las palabras al gesto. Ya no basta con decir confío mientras sigues apretando la carga con las dos manos. Ya no basta con repetir que Dios cuida de ti si por dentro sigues viviendo como si todo dependiera de tu fuerza, de tu cálculo, de tu vigilancia, de tu capacidad para anticipar lo que puede salir mal. Hay una hora en la que el alma necesita hacer algo concreto: soltar. Y quizá eso es lo que más cuesta, porque cuando tienes miedo, la carga parece parte de ti. La llevas en el pecho, en los hombros, en el estómago, en la manera en que respiras. Te acuestas con ella, te levantas con ella. La revisas una y otra vez en la mente, como si pensarla más pudiera volverla más ligera, pero no se aligera. Al contrario, mientras más la aprietas, más pesa. Y aunque nadie la vea, tú sabes que está allí, esa preocupación, ese nombre, esa noticia, ese futuro, esa pregunta, ese y sí que no te deja descansar. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice pensando un poco en soltarla. No dice deseando que un día pese menos. Dice echando. Hay movimiento en esa palabra, hay decisión, hay voluntad. Es como tomar una carga que llevas pegada al cuerpo y ponerla sobre alguien más fuerte. No es negar que pesa, no es decir que no importa, es reconocer, esto es demasiado para mis manos, pero no es demasiado para las de Dios. Suelto en sus manos lo que no puedo cargar en las mías. Echar la ansiedad sobre Él no significa que de pronto no te importe nada. Significa que ya no aceptas que el miedo sea tu dueño. Significa que llevas tu preocupación al único lugar donde puede estar segura, porque hay cargas que no fueron diseñadas para quedarse en tu pecho. Hay pensamientos que no fueron hechos para gobernar tus noches. Hay futuros que no caben en tus manos humanas. Y cuando intentas sostener lo que solo Dios puede sostener, terminas agotado. No porque seas débil, sino porque estás cargando algo que nunca te correspondió cargar solo. Pero la promesa no termina en el mandato. Dios no solo dice, echa tu ansiedad, también te da la razón, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el corazón de todo. No sueltas en el vacío, no entregas tu carga a un Dios indiferente, no pones tu miedo en manos frías. Lo entregas a aquel que tiene cuidado de ti, aquel que contó tus huidas y guardó tus lágrimas, aquel que se acercó el día que lo invocaste, aquel que sostuvo a Pedro al momento, aquel que te dijo mío eres tú,
aquel que pasa contigo por las aguas y por el fuego. Él cuida de ti. Quédate con eso, como una verdad para respirar. Dios tiene cuidado de ti cuando duermes poco. Tiene cuidado de ti cuando la mente se multiplica. Tiene cuidado de ti cuando tu corazón se sobresalta. Tiene cuidado de ti cuando no sabes qué hacer. Tiene cuidado de ti cuando das el paso temblando. Tiene cuidado de ti cuando nadie entiende la magnitud de lo que cargas por dentro. Tu carga no le molesta. Tu miedo no lo aleja. Tu ansiedad no lo sorprende. Él te invita a entregársela porque te ama. ¿Qué estás cargando todavía como si Dios no pudiera sostenerlo? Tal vez es una persona que amas, tal vez es una preocupación económica, tal vez es tu salud, tal vez es una decisión pendiente, tal vez es una culpa antigua, tal vez es el miedo a lo que puede venir, tal vez es una tristeza que ya lleva demasiado tiempo contigo. Hoy no tienes que explicarlo con palabras perfectas, solo tráelo. Ponle nombre delante del Padre. Dile, Señor, esto es lo que me pesa, esto es lo que me roba la paz, esto es lo que he intentado controlar, esto es lo que hoy echo sobre ti. No tienes que cargar mañana lo que puedes soltar hoy. Entregar no es perder el control, es ponerlo donde sí está seguro, porque tus manos se cansan, pero las suyas no. Tus fuerzas se acaban, pero su cuidado no. Tu mente se confunde, pero su amor permanece claro. Lo que sueltas en sus manos ya no tiene derecho a gobernar las tuyas. Puede seguir siendo una situación real, sí. Puede requerir pasos, decisiones, paciencia, oración. Pero ya no será tu amo, ya no dormirá en el trono de tu corazón, ya no tendrá la última palabra sobre tu paz. Y hoy Dios te dice, dame tu carga, yo tengo cuidado de ti. Respira, hazlo ahora mismo por dentro, como si abrieras las manos delante de Dios, como si esa carga pesada dejara de estar apretada contra tu pecho y quedara sobre una roca firme. Dile, hoy echo mi miedo sobre él y descanso. Señor, recibe la carga de quien escucha estas palabras. Recibe su miedo, su ansiedad, sus pensamientos multiplicados, sus malas noticias, sus preguntas, su cansancio. Toma aquello que sus manos ya no pueden sostener. Recuérdale que tú tienes cuidado de su vida. Afirma su corazón, ordena su mente, sostén su casa. Dale descanso en medio del proceso y que desde este momento pueda caminar más ligero, no porque no haya batallas, sino porque ya no las cargas sin ti. Volvamos a esa hora de la madrugada con la que empezamos, cuando el pecho se apretaba. Algo ha cambiado, ya no estás solo en ella. Aprendiste que Él cuenta tus huidas, que se acerca cuando lo invocas, que va delante de ti y que pasa contigo por las aguas. El miedo quizá siga tocando la puerta, pero ya sabes qué hacer con él. Soltarlo en las manos de aquel que tiene cuidado de ti. Recibe ahora esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ve en calma, vuelve mañana, que aquí estaremos para buscar juntos su presencia. Descansa en que su mano no te suelta. Amén.